Bueno, buenas tardes, señoras, señores. Para el día de la fecha, dentro del cronograma de actividades académicas que ha programado el Comité Directivo de la Escuela de Capacitación Judicial para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Catamarca, como ustedes saben, tenemos una conferencia sobre despidos discriminatorios y extensión de responsabilidades que va a brindar el doctor Oscar Sass. En una apretada síntesis para presentar al doctor Sass, puedo señalarles que el doctor es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, es asimismo presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, y en cuanto a su tarea académica, y como modo de apretada síntesis, es profesor titular de la Cátedra de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Así que, doctor, bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Mucho gusto por estar aquí en Catamarca por primera vez, gracias a la insistencia de la doctora Casas Novelga, que en una persistente acoso académico logró que viniera yo este fin de semana, pese a que tengo un año complicadísimo, pero el esfuerzo valió la pena. Lamento no haberme podido quedar mañana a la tarde, pero razones personales me hacen retornar mañana mismo a la tarde. Quiero agradecer a la Escuela de Capacitación Judicial, en la persona del doctor Gangi, que también, con el cual he tomado contacto, primero por email, telefónicamente y ahora personalmente. Me parece una excelente persona. Y en ellos dos, a todo el Poder Judicial de Catamarca, por el honor de permitirme estar aquí con ustedes. Vamos a dividir las cuestiones a tratar en dos bloques, ¿no? Hoy nos vamos a dedicar a la problemática del despido, con eje principal en el despido discriminatorio y la relevancia que tienen las distintas sentencias que se han ido dictando en los distintos tribunales del país en los últimos años, especialmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y mañana nos vamos a dedicar a extensión de la responsabilidad, que es un tema tan complejo, tan extenso, que, bueno, yo trataré de brindar un panorama lo más claro y útil posible. Yo siempre vengo a estas exposiciones con un programa previo, preconcebido, pero después no tengo ningún problema en cambiarlo sobre la marcha en la medida que el público, que los asistentes así lo requieran, porque tal vez algo que para mí es relevante, para ustedes es intrascendente. Por tanto, como esto es o pretende ser un diálogo, lo que yo les voy a sugerir, y ustedes pueden aceptar o no, es que si yo me desvío por caminos absolutamente contrarios a sus propios intereses, ustedes me reconducen al camino. Después yo voy a volver al camino que tenía trazado, pero con esto quedo bien y hago un poco de demagogia, ¿no? Pero de verdad, yo prefiero que ustedes me interrumpan, planteen sus problemas, porque el abordaje de estas cuestiones tiene una dimensión teórico-práctica. Yo puedo aquí abordar mucha teoría y no tiene ninguna conexión con problemas concretos que ustedes están procesando en el ejercicio de sus funciones. Bueno, hechas estas aclaraciones, el bloque de hoy, igual que el de mañana, lo vamos a dividir en dos partes, o sea, en un momento determinado vamos a hacer un intervalo para poder respirar, tomar aire y volver en la segunda parte. En esta primera mitad de este bloque, yo voy a hacer una pequeña introducción metodológica y conceptual, ¿no?
que quizás resulte un poco pretenciosa desde el punto de vista teórico, pero me permite a mí encuadrar el enfoque que yo voy a dar a esta problemática, sobre todo el tema que vamos a tratar hoy. Nuestra Constitución Nacional, con las reformas del artículo 14 bis y la del año 1994, se inscribe claramente en el modelo denominado Estado Constitucional de Derecho, o, dicho en otros términos, Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir muchas cosas, pero en lo esencial, en lo sustancial, en lo que a nosotros nos interesa, el Estado Constitucional de Derecho es una superación del Estado legislativo de derecho, o el Estado legal de derecho, que es el modelo, el paradigma que alumbraron las revoluciones liberales en el siglo XVIII y siglo XIX. El Estado legislativo de derecho era un Estado estructurado fundamentalmente en base a la consagración y garantía de los derechos individuales de la persona humana, del individuo, el principio de separación de poderes y la predominancia en esa separación de poderes del poder legislativo, del Parlamento. Esto tiene una explicación histórica que varía según se trate del modelo del civil law o del derecho continental, o el del common law, que es el derecho inglés, el derecho angloamericano, anglo-norteamericano. Pero lo sustancial es lo mismo. El eje, la razón de ser, es que el Parlamento era el lugar de expresión de la voluntad popular de la clase que había triunfado en esas revoluciones, en las revoluciones liberales o revoluciones burguesas. Eran triunfos frente al viejo régimen, frente al absolutismo del Estado. Por tanto, desde esa perspectiva, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial eran vistos con desconfianza. En Francia, por ejemplo, el Poder Judicial era el llamado, pertenecía al viejo régimen. Por tanto, en ese sistema, el rol de los jueces era un rol subalterno. Por eso, los países europeos, tanto monárquicos como republicanos, se hablaba y todavía se habla de administración de justicia. De alguna manera la justicia como parte de la administración y los jueces como meros aplicadores de la ley escrita, de la ley positiva. El juez se limitaba, o su función era solamente limitarse a aplicar la ley que creaba el Parlamento, que creaba el Congreso, como órgano de la voluntad popular, de la voluntad del pueblo. Recién en el derecho norteamericano, con el famoso caso Marbury con Madison, se instala la idea, el principio del control de constitucionalidad de las leyes. Recién ahí el Poder Judicial empieza a tomar un protagonismo que no tenía de ninguna manera en el modelo europeo. En el sistema norteamericano, que de alguna manera o en gran manera inspiró al constituyente argentino del año 1853, cualquier juez, desde el último lugar del país hasta el Tribunal Superior, hasta la Corte Suprema, tiene la facultad de controlar la constitucionalidad de las leyes en un sistema de control de constitucionalidad difuso, es decir, frente a un planteo de parte y para el caso concreto. Pero siempre, aún desde esa perspectiva de una mayor relevancia del Poder Judicial, la predominancia la tenía el Poder Legislativo. La legalidad, el principio de legalidad, leído a la luz del positivismo, del liberalismo jurídico, es un principio de legalidad formal.
las leyes que aprobaba el Parlamento, en principio, no eran revisadas por los jueces, no podían ser cuestionadas por los jueces. De ahí viene esa inveterada doctrina que la Corte sigue manteniendo, de que la declaración de inconstitucionalidad de la ley es la última ratio del ordenamiento jurídico. En esto subyace una vieja y permanente discusión entre Parlamento y Poder Judicial, ¿no? Parlamento y Poder Judicial, que está vinculada a una de las cuestiones que se le hace al Poder Judicial es su origen no democrático, o digamos, su déficit de democracia. En tanto, los legisladores son elegidos directamente por el pueblo, los jueces somos elegidos en forma indirecta y además somos vitalicios, digamos. Toda la discusión acerca del carácter conservador de los jueces, que sí lo somos en general, y esto no solamente en la Argentina. Ahora bien, ese sistema funcionó más o menos sin contratiempos hasta la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial aparecen algunos fenómenos nuevos. Se consolida el constitucionalismo social. La Constitución de México del año 1917, que todavía está formalmente vigente, aunque México ya ha dejado de ser un modelo de constitucionalismo social, y la Constitución de la República de Weimar, que por primera vez consagran los derechos sociales en la Constitución. Esto es una ruptura con el modelo liberal, porque para el modelo jurídico liberal los derechos son derechos del individuo, de la persona humana indiferenciada frente al Estado. Volvemos al principio. Es la reacción de una clase social, la burguesía, frente a un viejo régimen encarnado en la aristocracia y en el Estado absolutista para consolidarse en esa revolución triunfante. Por tanto, los derechos son de los individuos, de cualquier individuo, independientemente de su condición social, de su raza, de su género, de su ocupación. Pero ahora aparecen los derechos sociales, que son derechos en cabeza de personas que tienen una característica definida por su inserción en el proceso económico. Trabajadores asalariados. El trabajador asalariado es un sujeto emergente de la revolución industrial y del capitalismo. Antes del siglo XVII o XVIII no había trabajadores asalariados. Había trabajo humano, había formas de producción, pero no había la forma de producción que inaugura el capitalismo y que genera esa relación de trabajo asalariado que enfrenta a un sujeto trabajador con un empresario. Ese sujeto trabajador, que para el liberalismo es un individuo, para el constitucionalismo social es una persona que merece una tutela especial. En el fin de la Primera Guerra también se crea la Sociedad de las Naciones, que es el precedente de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas actuales. Y dentro de la Sociedad de las Naciones, la Organización Internacional del Trabajo. Con lo cual, el derecho al trabajo nace o adquiere carta de ciudadanía constitucional y adquiere dimensión internacional. Es una rama del derecho nueva, tiene 100 años apenas, nada, al lado del derecho civil, nada en la historia de la humanidad. Tiene apenas 100 años, pero cuando se consolida como rama autónoma, una de sus dimensiones es su carácter internacional. Esto hay que remarcarlo, importante remarcarlo. El derecho civil no nace internacional. El derecho al trabajo tiene una dimensión internacional. ¿Por qué? Porque la competencia económica entre las potencias se desarrollaba, entre otros métodos, a partir de la competencia por la baja de los costos laborales.
Ustedes sabemos todos que la regla de oro del empresario en el siglo XVII y en el 2000 también, como diría Discépolo, es maximizar la tasa de ganancia, maximizar el lucro, es decir, producir bienes y servicios al menor costo posible para venderlo al mejor precio posible. Uno de los componentes del costo empresario es el precio de la mano de obra. Por eso para el capitalismo, para el liberalismo, la fuerza de trabajo es una mercancía. Es una mercancía más que se vende, que se compra y se vende en un lugar ficticio llamado mercado de trabajo.